Bueno, comenzamos entonces la asignatura y como hacíamos en la presentación, lo vamos a hacer con el debate sobre la filosofía cristiana. No se trata, en este caso, de que el tema sea que empecemos a debatir sobre la filosofía cristiana o plantearnos a rasgos generales los conceptos que nos puedan llevar a decidir entre nosotros o consultando bibliografía si existe o no existe la filosofía cristiana. No, el tema 1 no está orientado hacia esa perspectiva, sino que lo que vamos a hacer es analizar el debate histórico que se produjo sobre la filosofía cristiana, tal y como comentaba en la presentación. Para ello, lo que vamos a hacer es remontarnos al momento en el que surge todo esto. Decíamos en la presentación que ya se había producido esta oposición entre filosofía antigua y teología medieval, según lo que habían planteado desde el momento de la Ilustración, como digo. Pero ese pensamiento que va a persistir durante bastante tiempo, creyendo que no existe una filosofía propiamente cristiana, se va a romper especialmente en el momento en el que en 1931 tenga lugar un debate filosófico específico muy importante en la historia de la filosofía, además no solo por los argumentos que se plantean y por la importancia del tema, ¿no? Si existe toda una filosofía, todos los pensadores de la Edad Media que puedan ser catalogados de repente dentro de una especialidad que sea la filosofía cristiana o no. Y además por el peso específico de las personas, de los filósofos que van a tomar parte en ese debate, que son algunas de las mentes más preclaras de la época, tanto si son de orientación cristiana como si no. Ese debate tuvo lugar en la Sorbona el 21 de marzo de 1931 dentro de la institución que acoge el debate, que es la Sociedad Filosófica Francesa, ¿no? en la Universidad de la Sorbona en París. Las figuras prominentes en ese debate fueron Etienne Gilson, principalmente, sobre todo, porque además va a ser el máximo exponente, ¿no?, de la defensa de la filosofía cristiana, pero también Brunswick, Émile Bregier, en este caso opuestos, Jacques Maritain, Blondel o Chevalier. Algunos de ellos, como Blondel o Chevalier, realmente no estaban ni siquiera presentes en aquel momento en el debate, sino que intervinieron a distancia, no me atrevo a decir online, como diríamos hoy en día con nuestras nuevas tecnologías, pero sí mediante cartas postales que enviaron para que fueran leídas en ese debate y sus argumentos tenidos en cuenta en la construcción, al fin y al cabo, de lo que iba a salir de allí, ¿no? De esas concepciones, del intercambio de ideas, de la oposición de los argumentos de unos y de otros, todos ellos grandísimos especialistas, por supuesto. Hay que hacer constar que aunque las posturas podrían ser opuestas, por ejemplo, Gilson, Blondel o Chevalier, o Maritain también, por supuesto, por un lado, Brunswick y Bregier por otro, incluso entre los que estaban en una misma parte, en una misma postura, también había ciertas diferencias. Hay que decir que el debate fue absolutamente un debate entre caballeros, con la razón por delante, tremendamente interesados en unas o en otras posturas y en un ambiente absolutamente intelectual donde no había ningún tipo de enfrentamiento por las posturas o las creencias religiosas que ellos pudieran tener, que en este caso iban absolutamente al margen de lo que estaban haciendo, que era un debate académico, ¿no?, basado simplemente en la cuestión filosófica, utilizando la razón. Así que nos centraremos en ello, por supuesto, y en la parte final de este tema se les va a proporcionar toda una recopilación de la riquísima, de la muy abundante producción bibliográfica que se desarrolló en torno a ese debate del 31. De hecho, empezaremos un poquito antes, los últimos años antes del debate, para ver cómo se estaba hablando ya de filosofía cristiana en algunas de las publicaciones, pero realmente vamos a ver que desde el 31 se produce el debate y a continuación todos los años 30 son de una intensa producción bibliográfica en torno a este tema. Rotos en cierta medida por la llegada de los años 40 y esos momentos difíciles con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además, ese centro del debate fue Francia. Francia fue ocupada por los nazis en el año 1940. Va a romper el debate, aunque no totalmente, la producción científica durante esos años, y luego se va a retomar otra vez con renovada energía, siendo estos autores además los principales protagonistas, pero no los únicos, indudablemente. Y vamos a ver cómo eso se sigue prolongando en este tiempo, de tal forma que se adjunta también la producción bibliográfica de los años 40, ordenada cronológicamente, para que veamos cómo van influyendo unos sobre otros, y al final incluso algunas últimas participaciones, especialmente de Etienne Gilson, ¿no?, con sus grandes obras, las más influyentes
ya en los años 50, que son las que se constituyen hoy en día como las principales referencias, ¿no?, para cuando hablamos de filosofía cristiana. Así que en esto nos centraremos en este primer tema de la asignatura.